El nombre de Marco Marchionni no se puede disociar del trabajo social comunitario. Son como esas cosas que crecen tan juntas que ya no sabes dónde empieza una y acaba la otra. Marco ha dedicado toda su vida a profundizar en el concepto de democracia a través de las prácticas sociales y a demostrar la necesaria aplicación de las ciencias humanas en la mejora de las condiciones de vida de las personas. Un convencimiento que ha compartido en innumerables ocasiones, como la conversación que tuvimos la oportunidad de mantener con él, repleta de palabras firmes y de ideas maceradas por el tiempo y la experiencia. Empezamos, Marco. ¿Cuál es el contexto de partida que posibilita que comiences tu aportación en el trabajo social comunitario? La comunidad aparece históricamente por el hecho de que muchísimas personas que vivían en una situación tradicionalmente igual se desplazan a otros territorios. Entonces las comunidades originales se rompen. Y es el fenómeno del urbanismo, de la creación de las ciudades, que se deriva del desarrollo del capitalismo, de la revolución industrial. Así que la antigua comunidad que tenían su propia identidad, su propio valore, se ven hecho a polvo y se crean nuevas comunidades heterogéneas en nuevos territorios que son los territorios periféricos de la ciudad. Es allí que nace el término moderno de comunidad, que es completamente nuevo, que rompe con la tradición de siglos de comunidades tradicionales y crea esta nueva comunidad fundamentalmente en las ciudades. Y con eso nace el trabajo social. Y por eso el trabajo social históricamente nace con atención a las necesidades de las personas y de la familia, pero siempre en un contexto comunitario. Porque es imposible desvincular la atención a las necesidades de las personas de todo lo que rodea a esta persona. ¿Y qué es lo que lo rodea? El territorio. Lo que comparten toda esta persona es el mismo territorio. Y de allí nace el concepto de comunidad. Y el trabajo social nace históricamente identificando inmediatamente tres dimensiones de trabajo. Primero la persona, siempre al centro están la persona, los individuos, la singularidad de cada persona que requiere una atención específica, particular. Pero luego el trabajo social descubre inmediatamente que esta persona forma parte de grupos primarios como la familia o los vecinos y luego descubre que el contexto comunitario tiene una importancia muy grande para que la atención a esta persona sea más completa y permita dar unas prestaciones más globales. Así que es muy bonito porque es el aporte del trabajo social al conjunto de la ciencia humana. Es decir, y lo tiene muy claro desde el origen. Otra cosa es que luego esto se fue perdiendo a lo largo de la historia por el tema en cómo se han gestionado y dirigido las políticas sociales. Pero este concepto hay que rescatarlo, hay que retomarlo. Y este es un poco el sentido de mi vida y de mi trabajo. Yo me creí esto desde el inicio. Mi escuela en Roma era una escuela extraordinariamente avanzada, no solo para el contexto italiano dominado por una iglesia católica muy atrasada. La escuela de trabajo social, como en España, eran solo católicas, eran solo para mujeres, tenían una visión muy asistencial y paternalista del trabajo social. Pero esta escuela es una escuela privada, pero privada significa con fondo privado, pero donde acudieron la persona más progresista que había en ese momento en Italia y que pensaron que la profesión del
del trabajo social podía ser una profesión profundamente innovadora, avanzada, progresista. Y entonces, por ejemplo, piensa tú que en esta escuela ya se publicaba una revista de trabajo comunitario que se llamaba, la edición italiana era Centro Sociale, Centro Social, o Centro, y tenía también una versión inglesa, que ya desde Roma publicaba una revista que se llamaba Community Development, Desarrollo Comunitario, en los años 50. Es decir, que era... en aquellos años eran 3 años de estudio, los 2 primeros eran comunes y el tercero de especialización. Y yo me especialicé en trabajo comunitario y no he hecho otra cosa que trabajo comunitario. Y desde entonces he profundizado y he desarrollado experiencia en muchos ámbitos diferentes, en Italia, en España, en América Latina. Y he ido en todos estos años desarrollando el tema de comunidad en diferentes contextos, pero siempre como eje central del trabajo. Jamás he pensado que el trabajo comunitario fuera alternativo al trabajo individual o grupal. No, siempre he pensado que era un trabajo de integración. Y siempre que he hecho trabajo comunitario, siempre he derivado casos individuales a quien podía darle prestaciones, ayuda individual. Porque sin esta ayuda, esta persona que yo derivaba, aunque derivaba no me gusta mucho, pero persona a la que pensaba ayudar, favoreciendo su relación con recursos específicos, pudieran, gracias a esta ayuda, poder participar en las actividades y procesos comunitarios que se iban desarrollando. No hay ninguna contradicción, al contrario, hay una profunda necesidad de integración del trabajo comunitario. ¿Y qué cosas aprendiste en estas primeras etapas que te han influido posteriormente? Yo creo que hay un factor, el factor suerte, que de alguna manera cuelga, ¿sabes? Porque cuando uno tiene 20 años, es así, y va a ser tu primer trabajo, depende mucho de dónde caigas, ¿sabes? Y te va a marcar seguramente. Entonces yo tuve la suerte que, terminado de estudiar, el primer trabajo fue un trabajo comunitario, pero no un trabajo comunitario pequeño, no, es un proyecto financiado con dinero público, gestionado por una entidad pública y dirigido por la directora de la escuela en la que yo había estudiado y en la especialización de trabajo comunitario con la directora, que era la que nos preparó para el trabajo comunitario, y terminé de trabajar como uno de los trabajadores sociales de un proyecto público en 10 ayuntamientos del sur de Italia, que eran zonas destruidas por la guerra. Todavía había residuos de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, no habían pasado muchos años, 15 años, todavía había, y se estaba reconstruyendo la vivienda y las escuelas de esta zona, y además de reconstruir la casa y la infraestructura, la idea era de acompañar esto con procesos de reconstrucción de las comunidades, con la participación de la ciudadanía. Y eso fue el primer trabajo. Es decir, claro, esto me marcó profundamente por muchas cosas. Una primera cosa, que era un equipo de 10 personas, de 10 trabajadores sociales, en 10 ayuntamientos. Segunda, contábamos con una dirección, apoyo de ingeniero, arquitecto, que estaba trabajando en la reconstrucción de la vivienda y de la infraestructura. También era una zona agrícola, contábamos con expertos técnicos agrícolas
nos ayudaban en todos los temas de agricultura que afectaban a la vida de la comunidad. Eran todas comunidades agrícolas en aquellos años, además comunidades de inmigración. La gente se iba, que eran comunidades pobres. No de subdesarrollo, pero sí de alejamiento, de distancia y de falta de comunicaciones, y mucha gente emigraba. Así que aprendimos un trabajo de equipo, aprendimos un trabajo multi e inter, no solo profesional, sectorial. Siempre no podíamos hacer un trabajo con la gente sin colocarlo en el contexto económico, social del territorio, y aprendí enseguida la importancia del territorio. Por ejemplo, había muchos niños y niñas que estudiaban primaria en los pueblos, pero luego no podían seguir porque el instituto estaba a 30 kilómetros de distancia y no había comunicaciones públicas, transporte para que la gente... Así que el proyecto construyó una residencia en la capital de la comarca, donde había el instituto, para que los niños de los pueblos, las niñas, pudieran continuar los estudios. Si no, el territorio, inmediatamente tú comprendes la importancia de que en la vida de la gente, y para dar respuestas sociales adecuadas, la importancia del territorio. No solo de la situación de las personas, de la familia, sino de la estructura. Luego el otro elemento que yo creo fundamental es de esta visión de trabajo, además de trabajo de equipo, es decir, que tú estás trabajando en dos territorios, otros están trabajando en otro, otros están trabajando en otro, y que entre todos te puede dar respuesta que aisladamente cada uno nunca podría dar. Todo esto me empapé de todo esto con todo el entusiasmo del primer trabajo, ¿sabes? De la primera casa. Era la primera vez que tenía que alquilar una casa. Y luego lo fundamental, que te sigo enseñando a todo el mundo, y le cuesta mucho a la gente comprender. Ángela, la maestra, me enseñó muchísimo. Pero una de las cosas que cada vez más descubro la importancia hoy en día más, que Ángela me dijo: Marco, tú eres, no hablaba solo a mí, ¿vale? Ustedes son recurso público. Tienen que documentar todo lo que hacen y tienen que informar a todo el mundo de lo que hacen. No informarme a mí, que soy la directora, decía Ángela, que sí, para que yo pueda seguir el trabajo, ayudarle, corregirle, dirigirle, por supuesto. No, es que ustedes tienen que documentar, porque son un servicio público. Y por lo tanto, todo lo comunitario lo he tenido clarísimo siempre. Luego te contaré, hasta en España con el franquismo, yo documentaba del proyecto Vélez, que luego si quiere hablamos, y yo informaba al alcalde de Vélez, que era un gilipollas, con permiso. No se puede decir eso. Sí, yo creo que sí, que de vez en cuando está bien. No, pero era el método. Es decir, el alcalde era un señor metido allí por el gobernador civil, lo típico, ¿no? Era impuesto, no era electo, no era democrático, estábamos en pleno franquismo. Pero yo aplicaba el método. Y el informe que mandaba a quien había promovido el proceso, yo mandaba el informe al alcalde, para que el alcalde nunca pudiera decir: ustedes están traficando, no me informan, ¿no? Así, sí, y esto todavía lo tengo tan claro, que me permite trabajar con la Caixa, con entidad privada, pero como yo con la Caixa pateé clarísimo que el trabajo comunitario es un trabajo público y que hay que informar a todo el mundo, nadie va a usar eso de manera particular, ¿sabes? Porque lo que hacemos es para todo el mundo, ¿no? Tiene que ser utilizado por todo el mundo. Y esto es lo que aprendí fundamentalmente en estos primeros años, y que me sigue todavía.
sigue conmigo todavía. Yo, según te escucho, pienso en la relación que todo esto puede tener con tu militancia en el Partido Comunista, porque la perspectiva comunitaria también tiene una dimensión política de la que sería muy difícil hablar en aquella época. Sí. Yo en la escuela que se llamaba CHEPAS, Centro de Educación Profesional para Asistentes Sociales y Educadores de Adultos, que siempre ha habido una vinculación de la escuela con la animación, la educación popular, siempre lo comunitario muy anclado en todo eso. En la escuela descubrí la dimensión política porque estudiamos en sociología Max Weber, es decir, había la dimensión política institucional, la teníamos bastante clara, pero luego trabajar en la zona del proyecto piloto de ayuntamiento, que eran todos prácticamente de democracia cristiana, con la situación que había del anticomunismo en aquellos años en Italia, también descubre la dimensión directamente más política, aunque muy pobre, ¿no? En esta zona la política era muy pobre, muy personal, los alcaldes eran más personas, se votaba más a la persona que no al partido, y la iglesia tenía una gran importancia en la vida local. Pero yo recuerdo que nunca sentí ninguna contradicción con la militancia política, y en estos años que trabajaba me inscribí al Partido Socialista. Todavía el Partido Comunista me quedaba lejos todavía, pero yo justamente trabajando en esta zona me fui a afiliar al Partido Socialista y luego muchos años más tarde me inscribí al Partido Comunista, pero nunca he confundido mi militancia con mi trabajo social, comunitario. Y nunca he hecho propaganda de mi partido, por supuesto. Y incluso en este pueblo donde trabajaba, uno de los resultados más bonitos del trabajo fue la creación de una asociación juvenil, y el presidente de la asociación juvenil luego se presentó a las elecciones y fue alcalde del pueblo, de la democracia cristiana, y era mi amigo, y se creó gracias al hecho que yo comunitariamente facilité la creación de una asociación de jóvenes. Y el presidente se presentó con la democracia cristiana y fue electo alcalde. Es decir, no hay ninguna contradicción. Y además todo el mundo entiende muy bien y se sabe diferenciar lo que es la opinión, la idea de cada persona con lo que son los intereses comunes y generales. Y como el trabajo comunitario solo se ocupa de estos intereses y generales, todo el mundo, yo nunca he escondido, trabajando con la Caixa, con la fundación y con la gente, públicamente siempre he dicho lo que pensaba. Pero la gente también tenía muy claro cuál era mi trabajo. ¿Sabe que allí en el primer proyecto alguien intentó utilizar esto? Fue el cura, que era mala persona, que luego tuvo problemas penales porque se descubrió que como era una zona de inmigración se iba a América y le engañaba a los inmigrantes, le pedía dinero para arreglar la iglesia. Bueno, que fue condenado, pero el cura intentó que me despidieran. Sin embargo, no pudo porque yo había documentado públicamente todo mi trabajo. Entonces, con lo cual aprendí enseguida la importancia de la documentación del trabajo comunitario, porque siempre hay intereses que pueden estar en contra. Y si tú no documentas bien lo que haces, estos intereses podrían conseguir resultados. Mientras que si tú has documentado y has informado a todo el mundo de lo que ha hecho, y lo has documentado científicamente, técnicamente, estas acusaciones falsas pierden capacidad de influir.
Recuerdo una anécdota de la que sueles hablar, algo muy ilustrativo de esto que estás hablando ahora y que te sucedió durante una protesta enfrente del ayuntamiento. ¿Podrías contarlo? Allí no trabajaba yo, la policía había disparado contra un manifestante jornalero agrícola en Sicilia, en tierra de latifundio, muy similar a Andalucía, en la zona de latifundio. Y la policía había matado a un jornalero agrícola, entonces desde muchos pueblos donde estábamos trabajando gente, fuimos en una manifestación en contra de la policía, del ministro del Interior y del ayuntamiento que habían concurrido a que se diera esta, ¿cómo se dice?, esta respuesta dramática a la protesta de los jornaleros. Entonces la gente gritábamos delante del ayuntamiento, ayuntamiento asesino, y un jornalero mayor me tocó la espalda y me di la vuelta, vi un jornalero mayor que me dijo, compañero, no grites ayuntamiento asesino, porque ahora gobiernan ellos, pero mañana podemos gobernar nosotros. Esto fue una gran lección. Era el alcalde que podía ser asesino, no el ayuntamiento. El ayuntamiento era la institución. Y aprendí la diferencia entre una cosa y otra. Y la tengo clarísima. Y es parte de mi enseñanza a la gente cuando hacemos formación, de ayudarla a comprender la diferencia entre las actuaciones y situaciones personales y lo que es la institución. La institución hay que salvarla incluso de los malhechores y de los corruptos y de los farsantes que las ocupan temporalmente y que la desprecian y la malusan. Pero si mezclamos todo esto en un saco, estamos diciendo a la gente que las instituciones democráticas no sirven y que no pueden ser regeneradas, que no pueden ser otra cosa. Sí pueden ser otra cosa. Claro, y este modelo puede encajar bien en las sociedades democráticas, pero ¿cómo se traduce ese interés general o el bien común en contextos donde todavía no existe la democracia? Mira, Isabel, lo diré muy sencillamente, pero tengo que decirlo. La visión que la gran mayoría de las personas tiene de lo que llamamos estado de bienestar es una visión muy limitada y muy pobre, porque la mayoría de la gente piensa que el estado de bienestar es que existen unos recursos, unos servicios gratuitos. Sí, el estado de bienestar es una vaca que tiene mucha leche, para que todo el mundo pueda chupar de la vaca. Esta visión lamentablemente depende de que la clase política dirigente, los que han administrado el Estado, sería muy largo explicar el por qué, no han hecho pedagogía y no han explicado que el estado de bienestar es una gran conquista que se debe al hecho de que se dio un pacto histórico entre los representantes del capital y los representantes de los trabajadores en el mundo, pero en particular en Europa del Norte, fundamentalmente Alemania, Suecia, Gran Bretaña y los países escandinavos, en que esta vaca era fruto de un pacto, es decir, en que el sistema capitalista no se ponía explicándolo en términos muy básicos, no se ponía en discusión frente a la amenaza soviética de la revolución bolchevique, pero una parte importante de la plusvalía producida por el proceso de producción capitalista se dedicaría por primera vez en la historia de la humanidad a que todas las personas podían contar con derechos y recursos
sociales para que todo el mundo, más allá de la diferencia de clase sociales, culturales, etc., pudiera contar con una escuela pública, ¿me entiendes? Una sanidad pública, unos servicios sociales universales para todo el mundo, no discriminatorios y fundamentalmente igualitarios. Y esta era una gran conquista, pero eso no se explicó, ¿me entiendes? Entonces la gente usa de estos recursos como si fuera una vaca con leche infinita, y no, la leche no es infinita. Y hay que utilizarlo bien, estos recursos, para que de verdad puedan conseguir esta finalidad tan maravillosa y tan bonita, que es la idea de que podría ser resumida en esto, que es mi lema de estos últimos años de vida que me quedan, que es lo que quiero transmitir a todo el mundo. Es decir, en el mundo, David, hay diferencia. Y no estamos en condiciones de poderlo cambiar. Incluso en los países que se llaman comunistas, bueno, la Unión Soviética fue un desastre total. Fue el desastre del comunismo, es decir, la utopía más grande del mundo, destrozada en el terror, en la represión, desastre total. Pero incluso China, que el país hoy en día que tiene la tasa de crecimiento más alta del mundo, está en el 8%, lleva años, ha bajado al 6%, luego al 1%. Pero incluso China es un país comunista políticamente y capitalista en su funcionamiento. Lo que pasa es que es un capitalismo que el Estado controla y puede asegurar que la plusvalía no vaya directamente en el bolsillo de los capitalistas, sino que haya lo que yo he llamado el pacto, que históricamente se hizo en Europa, en China lo hace el Estado. Le quita el dinero y crea escuela, me asegura. Sí, pero sin la participación, es puro el Estado. Entonces, resumiendo, sintetizando este tema que es tan importante, hay diferencia de clase y luego hay diferencias culturales. Vemos cada vez más la diferencia de confesiones religiosas, lo que están llevando en Oriente Medio y en otra parte del mundo. Es decir, hay diferencias de todo tipo. Pero el estado de bienestar bien hecho garantiza o trabaja para que esta diferencia no impida a todo el mundo de participar en paridad. ¿Me sigue? Lo bonito es esto, somos diferentes, pero podemos participar en paridad. Pero si el estado de bienestar no funciona, los sectores débiles ya no tienen posibilidad de competir y de participar en paridad de condiciones con los demás que tienen capacidad autónoma, son ricos, tienen dinero, pueden acudir a la mejor escuela, y pueden pagarse la dentadura privada con los servicios privados porque tienen dinero, pero la otra familia no. Si el estado de bienestar no funciona, las desigualdades ya se hacen insuperables. Entonces ya no hay paridad de condiciones, entonces ya no hay sistema democrático que pueda funcionar. Y esto está pasando ahora, que uno de los graves problemas que está pasando, no es que llegan los inmigrantes, no. Es que la llegada de los inmigrantes objetivamente pone en riesgo el peligro de que los que no son inmigrantes puedan seguir contando con las prestaciones con las que habían contado. Y entonces ahora dicen, oye, si todo va para los inmigrantes, ¿quién me ayuda a mí? Esto es terrible. Cuando ocurre esto, ya hemos perdido una batalla fundamental, que es lo que está pasando. En Italia es terrible lo que está pasando, pero es eso. Gente modesta que dice, primero yo, porque yo estoy en peligro. Terrible. Así que es fundamental recuperar un estado de bienestar que permita garantizar el máximo posible esta paridad de condiciones que no existe en la
realidad en un sistema como el que vivimos, pero que gracias a la ciencia humana y a las ciencias sociales podemos demostrar que todo el mundo tiene derecho a eso. Es decir, todas las ciencias te dicen que somos iguales, que todos los seres humanos tienen posibilidad de ejercitar sus derechos. Todas las ciencias lo dicen, pero no sabemos aplicar bien la ciencia y entonces no estamos contribuyendo como ciencia y profesiones sociales a la lucha para que esto sea de verdad una posibilidad real. No sea una utopía evanescente, no, una posibilidad real. Pero, y aterrizo. Esto no se puede hacer a nivel solamente individual, hay que hacerlo, sí, porque a nivel individual, como te decía antes, podemos ayudar a personas que si no reciben esta ayuda quedarían marginadas. Así que muy bien la ayuda individual, pero ya sabemos que no es suficiente. Y por la escasez de recursos, incluso solo por ese motivo, tenemos que trabajar este tema a nivel comunitario. Tenemos que hacer que las comunidades tomen conciencia que si hay niños que fracasan, es una comunidad no sana. ¿Me entiendes? No es la familia, no es un tema la familia, porque los niños que fracasan, bueno, ya he dicho que decir niños fracasan está mal, porque lo que fracasamos somos todos. Si alguien fracasa es que todos hemos hecho mal las cosas. Pero bien, asumiendo esto por un momento, si hay muchos niños que fracasan, todo el mundo sabe que dentro de unos años estos niños serán un peso y un problema para todos. Así que hay que afrontar la dimensión comunitaria. Y aquí venimos a una cuestión ya más puntual, aterrizamos más en nuestro contexto. En nuestro contexto, los que han administrado, gestionado y decidido las políticas sociales han pensado que el estado de bienestar y las políticas sociales tenían que tener una finalidad fundamental: dar respuesta individual a las demandas individuales. No solo eso, algo mucho más peligroso, de dar respuesta a la consecuencia de las demandas sociales, no a las causas. Es decir, todo está montado en base, aquí me meto en un terreno delicado, quiero ser muy claro, hemos asumido acríticamente el modelo médico clínico más bajo. Es decir, el modelo que dice, yo voy al médico y el médico de cabecera me dice, ¿qué necesita Marco? Y yo le digo, me duele la cabeza, y me da la pastilla para el dolor de cabeza. No le importa ver por qué tengo dolor de cabeza. No digo que esta sea la praxis, pero este es el modelo médico dominante al cual no hemos sabido construir otro modelo alternativo. Y este modelo dominante en la medicina más primaria se ha trascendido a todas las demás profesiones sociales. Claro, porque la medicina tiene 2000 y pico años de historia, tiene un peso enorme en todo lo que son las ciencias humanas, evidentemente. Pero una parte de la medicina y una parte de la cultura médica, la más banal y la más práctica, es la que más se ha extendido. Así que las políticas sociales no han ido a trabajar las causas porque las consecuencias siempre son individuales, esto está claro. Las consecuencias de un tema sobre ti y sobre mí van a ser diferentes. Así que el tratamiento de las consecuencias solo puede ser individualizado. Pero las causas no son individuales, son colectivas. Entonces, para afrontar la causa hay que afrontarla colectiva. Y una de las dimensiones colectivas en la que se pueden afrontar es la dimensión comunitaria, no es la única. Hay una respuesta política
por supuesto, hay una respuesta institucional a nivel del Estado, de la autonomía, pero luego hay una respuesta en el territorio. Y esta es la comunidad. Y esta respuesta no se da, porque se ha seguido dando muchos recursos en los territorios, pero muchos recursos que daban respuestas individuales. Y no ha habido ninguna parte de estos recursos que han podido dar una respuesta comunitaria, porque además la respuesta comunitaria no la puede dar solo un recurso. La respuesta comunitaria tiene que ser una respuesta del conjunto de los recursos, porque si cargamos el peso comunitario sobre un único recurso, esto lo va a aplastar. Y esto ha pasado con los servicios sociales. Los servicios sociales siempre han intentado afrontar la dimensión comunitaria, pero no han podido hacerlo por dos motivos fundamentalmente. Por una parte, porque los políticos, la persona y la dimensión política de la que dependían los servicios sociales, no tenía esta visión y solo pedía a los servicios sociales respuesta inmediata a los problemas para que la familia, la persona pudieran tener algo del Estado y ser gratos y votar, para decirlo banalmente. Por un motivo la respuesta política no facilitaba, al contrario, controlaba negativamente eso. Y por otra parte porque el aumento de la demanda la ha desbordado y la atención individual al final ha prevalecido y no ha dejado espacio para poder hacer. Por estos dos motivos juntos, los servicios sociales han ido endogamizándose y trabajando, que es el delito peor que podían haber hecho, pero que no lo atribuye a personas, no son fenómenos globales más importantes, que el delito más grande que puede hacer un trabajo social es atender y trabajar solo con los casos individuales, porque lo sabe que es necesario, pero no es suficiente. Pues volviendo al tema que nos atrae, sí, el peso del trabajo comunitario no puede ser atribuido, cargado solo. Por ejemplo, en este tema ha habido muchos sanitarios, médicas, enfermeras, que se han quemado porque han querido asumir solo este peso. Primero que no sabían, no conocían metodología técnica para poder hacer. Pero segundo, porque estaban cargando con un peso que desde un único servicio, de una parte de este servicio solamente, era un peso demasiado grande. Han fracasado o se han frustrado y han perdido esperanza de poderlo hacer. Así que aprendimos que el peso del trabajo comunitario tiene que ser compartido por el conjunto de los recursos, algunos más, otros menos, pero aquí también es muy importante lo que antes te decía, no sé en qué contexto, es decir, los servicios sociales no pueden aportar mucho, pero sí tienen que estar presentes, tienen que ser parte, aunque no puedan cargar con un peso importante en relación a este trabajo, pero sí tenemos que evitar mucho el peligro de que se queden excluidos de procesos de relación con las temáticas comunitarias y con el trabajo con los procesos comunitarios. Es una tarea de todos de no confundir, de que yo en este momento no pueda aportar, pero que yo me quede excluido, me quede fuera de un proceso de renovación y de transformación de la realidad local, porque esto pondría definitivamente en el gueto no solo los servicios sociales, que es importante, negativo, pero al fin y al cabo limitado a profesionales que tienen otros recursos. No, es que llevaría al gueto definitivo la persona que estos servicios atiende. Entonces es un peligro que tenemos que evitar. ¿Qué evolución ha experimentado la intervención comunitaria desde entonces hasta ahora? ¿Cómo has vivido tú
ese proceso de individualización que nos ha llevado a unos servicios sociales basados en la urgencia y en las necesidades básicas? Cada uno tiene que ser consciente de lo que puede aportar. En este momento, situándome como científico social, científico social me parece bien. Situándome como eso, yo dedicaría mis últimos años de vida, creo que lo más útil es dedicar mis esfuerzos con esta entrevista y en otros medios a que los profesionales, los científicos de las áreas que tienen relación directa con la persona y con la comunidad, más o menos directa, recuperen y sean más conscientes, no solo de la potencialidad que tienen, sino del rol que tienen que tener, de la función, que es la función primaria de la ciencia humana, que es contribuir a que la persona, individual y colectivamente, sean más capaces de desarrollar su potencialidad de autonomía, de desarrollo. Esta es la finalidad de toda la ciencia humana. Yo creo que también de la arquitectura y de la química y de la física, seguramente. Pero esto lo tiene más mediado, ¿no? Tiene más... La relación es más mediada, muy lejana, más difícil de ver. Pero en la ciencia humana, sí, cuando yo tuve el infarto y los sanitarios me salvaron, me han permitido, ¿me entiendes? No solo me han salvado una vida estadísticamente, sino que me han permitido a Marco Marchioni de poder estar aquí ahora haciendo esta entrevista. Han contribuido muchísimo a que, a pesar de un infarto, pueda hacer eso. Eso es lo que tenemos que hacer con la ciencia humana, ¿me entiendes? Recuperar esta finalidad y función tan bonita. Sí, tenemos elementos e instrumentos para que la persona, con nuestra ayuda, puedan recuperar su capacidad de desarrollarse, de ser más autónomo, menos dependiente de lo que sea, del marido, del cabrón marido, del político de turno, de lo que sea, más autónomo. Esto es lo que hay que recuperar. Seguramente lo estamos haciendo en gran medida a nivel individual, pero ya sabemos que esto no es suficiente. Entonces, el gran tema que tenemos, Isabel, es de agregar fuerza para poder dar respuesta a este tema a niveles más globales y más generales. Yo soy muy consciente que el ámbito comunitario es solo uno de los ámbitos. Jamás he pensado que desde la comunidad puedo... No, que hay muchas dimensiones que influyen, la política de vivienda, la política en general, es decir, que del Estado, todo es muy complejo, pero sí que hay una dimensión que es segura. En ese territorio viven y conviven los trabajadores sociales, con la gente. Y en ese territorio alguien gobierna, ¿sabe? Alguien toma decisiones. Entonces, si implicamos estos tres actores en un trabajo de alguna manera compartido, común, consensuado, como tú quieras, seguramente estamos contribuyendo a que esta comunidad tenga mayores capacidades. Mira, yo estoy viviendo un cáncer. ¿Cuál es mi trabajo con el cáncer? Fortalecer mi organismo, tener más capacidad inmunitaria. No me voy a hacer quimio, no me voy a hacer radio, no me voy a operar. Voy a dotar mi organismo de una mejor y mayor capacidad de respuesta.
Y esto es lo que estamos haciendo con el trabajo comunitario. No estamos dando, no vamos al territorio para solucionar los temas, no, para dotar la comunidad de más capacidad inmunitaria, de más capacidad de respuesta, que significa tres cosas, muy bonitas. Significa, primero, menos dependencia de que alguien te solucione los temas, ¿sí? Capacidad más autónoma, que esto requiere esfuerzo, creatividad, desarrollo de potencialidades. Segundo, damos respuesta que defiendan los intereses de los más débiles, pero no solo con los débiles, no, con todo. Es decir, vamos a intentar dar respuesta que yo no lo necesito, pero oye, si yo veo que la respuesta a la que yo contribuyo también ayuda a otra persona, oye, esto me ayuda a mí, me hace mejor persona. Me sigue, yo no te necesito, pero contribuyo, fantástico, me sentiré mejor. Así que siempre he entendido que los granos de trigo con las gallinas, ¿eh? Claro, y las gallinas serán mejor cuando comprenderán que han ayudado a un grano de trigo a ser más personas. Y oye, este tema es dramáticamente actual. El otro día, mira, abro un paréntesis más bonito. En esta Italia fascista, de estos gobernantes fascistas, Italia en los campeonatos mundiales de relevo femenino de 4 mujeres de los 400 metros, eran negras, las 4. Y ha ganado el mundial, eran negras, son negras. Así que quiero ver la cara del ministro fascista este, ¿sabes? Sí, Italia, campeona del mundo con 4 negras. Claro, es eso. La inmigración va a ser riqueza, cambio, mejor, universal. Y no lo entienden, ¿no? Vale. Entonces, esto es lo tercero. Demostrar que la diversidad es riqueza. Y esto se puede hacer recuperando el tema que toda la ciencia humana contribuyamos a eso. Y solo lo podemos hacer comunitariamente, con métodos, con sistemas. No vamos a pedir a la gente que salga a la calle para hacer comunidad, que no, porque este es solo quemar recursos. Hay que salir con ciencia, con método. Hay que utilizar los recursos y la fuerza que son escasos y no tenemos mucho tiempo. Y no solo, y termino, estamos en la época de la complejidad. Así que no hay soluciones fáciles. Bueno, los populistas venden soluciones fáciles, pero se estrellarán. Igual que el actual presidente del gobierno, que se ha metido en un lío tremendo y piensa que es fácil. Está muy confundido. Las situaciones son muy complejas. No se hacen ni en 2 años, ni con varita mágica. Necesitamos ciencia. Pero necesitamos ciencia en el territorio, no en la universidad. No solo en la universidad, en el territorio. Sin ciencia no podemos dar respuesta. Así que lo comunitario es todo eso. En un diagnóstico general del panorama actual, ¿qué retos priorizarías para garantizar en un futuro los derechos fundamentales de las personas y de las comunidades? En este marco o contexto general, evidentemente lo que estoy planteando es la necesidad de la intervención comunitaria como un hecho normal, no en los barrios pobres, no en los barrios multiculturales, que también, sino como método de intervención social, ¿me entiendes? Normalizado para todo el mundo, no solo como hacen en Andalucía ahora con fondos europeos, está bien, pero el cuidado mucho de no confundir lo comunitario con lo marginal y con lo pobre, que lo comunitario o es para todo el mundo o no es, ¿sabes? Si se ve lo comunitario solo para situaciones débiles, pobres, marginadas, va a perder potencialidades que tienen que ser mucho más
generales. Para mí, como siempre, el trabajo comunitario es para todo el mundo, o no es. O es una derivación que no me gusta. Pero en este momento, en ese contexto, evidentemente, el proyecto ISI, que trabaja con financiación privada, pero con finalidades públicas, en casi 40 territorios del Estado muy diferentes, caracterizado por multiculturalidad, pero este es un dato objetivo de la realidad. Ya somos sociedades multiculturales. Y siempre hemos sido sociedades multisociales, así que me da igual. Que es una de las experiencias más importantes que se dé en el mundo, porque no hay otro país, otra realidad donde tanto recurso y tanto territorio, con un método, con una dirección científica, con unas encuestas socioantropológicas para verificar temas de interés general, no existen. Igual como el proyecto piloto en el que yo trabajé en el sur de Italia, eran 10 ayuntamientos, ya no es a ver qué pasa en un sitio, una buena praxis, no, nada de buena praxis. Aquí se trata de aplicar un método en contextos universalizables, es decir, lo que tú haces en este contexto puede servir de verdad, de referencia. A mí no me gusta el término modelo, pero de referencia fundamentada para poderla aplicar en otro contexto. Es decir, esto es lo que está haciendo. Y luego tiene otra cosa muy importante con relación a lo que hablábamos antes. Hoy en día no hay pacto para el estado de bienestar. Lo terrible de los recortes no fue que lo tomó el gobierno Rajoy. Esto lo dicen allí políticamente de manera muy banal. No, el drama fue que lo decidió unilateralmente el gobierno. Los recortes no fueron un pacto, no fueron fruto de un pacto, hubieran sido diferentes. Y hubiera sido una gran ocasión para explicar pedagógicamente qué era el estado de bienestar y por qué se recortaba, dónde se recortaba y por qué. La tragedia fue que fue unilateral, porque se ha perdido la idea de pacto. Es decir, y ahora el gobierno quiere incrementar, el gobierno Sánchez quiere incrementar 4.000, 5.000 millones, pero también es unilateral, no es fruto de un pacto. Y a ver de dónde saca ese dinero, con impuestos. Uy, lo que va a pasar, creo que me estoy explicando, es decir, la tragedia es la falta de pacto. Entonces, el proyecto ese es un proyecto que se basa en la colaboración público-privada. Fundamentalmente lo privado aporta dinero, pero no solo dinero, aporta la necesidad de que la defensa del estado de bienestar no puede ser delegada exclusivamente a lo público, porque el uso que se ha hecho desde lo público del estado de bienestar ha sido lo que yo antes he denunciado. Se ha hecho un uso limitado y la presencia del tercer sector y de muchas entidades sociales que defienden y tienen finalidades particulares pero de interés general puede ser un aliado muy importante para que el uso público del Estado no se deteriore. Puede ser una recuperación para finalidades de interés comunitario. Así que es una experiencia que hay que salvaguardar, desarrollar y defender, porque tiene un interés que va más allá de los lugares donde se desarrolla, con mejor o peor resultado. Bueno, esto como siempre va a ser diferente, porque para terminar, como decía Ángela, cuidado mucho, no hay dos comunidades iguales. Así como no hay dos personas iguales. Así que nunca, Marco, nunca compares. Cada comunidad hará su propio desarrollo. Que no vas a medir comparándolo con otro, sino tiene que medirlo en su propia realidad. Y en una comunidad
un avance pequeño puede ser revolucionario, en otra comunidad muchos avances pueden dejar la cosa como estaba. Como decía Tomás de Lampedusa, el príncipe de Lampedusa, en El Gattopardo, cambiamos todo para que no cambien nada. Muchas gracias, Marco, ha sido un placer. Escuchar a Marco Marchioni es reconstruir las razones por las que un día creímos que era posible cambiar el mundo y combatir la desigualdad. Su discurso es una apelación a trabajar en favor del bien común y el interés general, palabras que la realidad a veces se empeña en vaciar de sentido, pero que cobran fuerza en el discurso de Marco. Son palabras que nos invitan a reflexionar y a tomar partido, que se apropian de nuestras emociones y nos impulsan a actuar en lo concreto para conseguir aquello en lo que creemos.